Buenos días, hermanos. En este domingo 27 de febrero del 2022, eh, terminando una semana muy difícil para la paz en el mundo, para muchas personas sufriendo en Ucrania, y pues que están alrededor de esa zona sufriendo. Sabemos que la guerra ha empezado de una manera mucho más fuerte de lo que se esperaba. Muchos expertos pensaban que la guerra, la invasión de Rusia hacia Ucrania iba a ser una parte nada más de la frontera este, pero nunca nadie se imaginó que iba a ser una invasión de diferentes puntos del norte, del sur, del este, y de la agresividad y la fuerza en la que ha entrado Rusia a Ucrania. Entonces se habla de en esta guerra, digamos que aunque ya empezó desde hace 8 años, eh, de cuando empezaron las protestas en Ucrania en contra de la influencia rusa, eh, nunca nadie se imaginó que se llegaría a este punto, ¿no? A empezar una guerra en Europa y después de la Segunda Guerra Mundial. Es increíble. Y muchos periodistas hablan de que esta semana ha sido un cambio crucial en la política europea y mundial con respecto a Rusia. Ha habido un cambio, digamos, en el diálogo y en las discusiones que se tenían a través de todas las organizaciones, de la ONU, de las pláticas entre los mandatarios y sus representantes. Y eso genera, lógicamente, también un cambio en la estrategia de cómo la organización NATO, por ejemplo, la OTAN, u otros países van a reaccionar ante Rusia. Y vemos que toda la semana están las discusiones de los expertos y políticos discutiendo qué es lo que se puede hacer, qué sanciones se pueden hacer para no tener que entrar a una guerra y de escalar más el problema entre los países. Hermanos, ¿por qué empiezo con esto? Como ustedes pueden ver atrás de mí está una foto que ha pasado por muchas redes sociales, y se ven a estos ucranianos en medio de su invierno en la nieve, orando y pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios misericordia y protección. Y si ustedes ven, hermanos, es exactamente en esta posición en la que Marcos nos está poniendo en el texto de hoy. Es Marcos 8, de los versículos 31 al 38. Y aunque es una comparación un poco que hay que explicar, también se habla de un momento crucial. Hasta entonces, en Marcos, Jesús había mostrado su imagen, una imagen positiva, digamos, de él como Salvador del mundo y pues, digamos, de hacer milagros, de llamar a otro tipo de vida, pero no había hablado tan abiertamente y tan directamente del sacrificio que implicaba seguirlo a él. Entonces vemos a partir de Marcos 8 y en los siguientes 3 capítulos, en los versículos 31 del capítulo 8, 31 del capítulo 9 y 32 del capítulo 10, el mismo punto. Hay un cambio. Ahora Jesús no solo es un rey que viene a declarar a los pobres la salvación, no solo viene a traer sanidad, sino que va a sufrir y va a morir. Y este es el cambio crucial en el mensaje que vemos especialmente en este libro de Marcos, y que también va a implicar un cambio en nuestra actitud ante Jesús.
Es un cambio porque ahí está llamando Jesús a un llamado de sacrificio, a un llamado de sufrimiento y también un rey que va a morir y lo va avisando. Si ustedes ven en el 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, es decir, a sí mismo a Jesús, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. En el capítulo 9, también el versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y en el capítulo 10 también habla de que va a sufrir muerte. Y dice en el 33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, lo azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, entonces el principio de nuestro texto ya está siendo programático para lo que quiere decir Marcos. Marcos está diciendo, hasta ahorita seguir a Jesús era, digamos, seguir a un buen profeta, a un buen maestro. Y muchos lo seguían porque hacía milagros, porque presentaba una esperanza en contra de la injusticia. Pero después les está diciendo a sus discípulos que va a sufrir y que va a morir. Entonces es una locura para muchos. Y si ustedes ven nuestro mensaje, nuestro texto de hoy, en el capítulo 8 empieza a partir del versículo 31, pero si ustedes ven los 4 versículos anteriores, que también los voy a leer, vamos a entender un poco más la ironía y digamos, el cambio crítico y digamos, la desesperación, la falta de entendimiento de los discípulos de lo que va a pasar. Parece toda una medio burla. Dice en el capítulo 8, a partir del versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos y por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Todos los que me siguen. Ellos respondieron, unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Eso ya es extraño. Digamos que Pedro podría sentirse, wow, ya sé, yo atiné a la respuesta y además he dicho lo que es, sabemos todos que Jesús es el Mesías, pero después Jesús le dice, no le digan a nadie. Entonces ya eso es medio extraño. Y empieza nuestro texto y dice, y comenzó a enseñarles Jesús a sus discípulos que iba a padecer él mucho. Y iba a ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas, y lo iban a matar, y lo van a matar y resucitar después de 3 días. Eso todo parece algo extraño. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle y decir, no puede ser. Nosotros te hemos seguido y tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y no puedes morir. Y no puedes morir así sabiendo que ya va a pasar. Pues hay que salvarte, hay que huir de Jerusalén. ¿Por qué ir a Jerusalén? ¿Por qué tienes que sufrir? Entonces Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No está diciendo que Pedro es Satanás, pero está reprendiendo el pensamiento de Pedro de que el Hijo
de Dios no tiene que sufrir. Y dice, oye, pues vamos a defenderte, saco la espada. No puede ser que tú hables de esto como si fuera algo inevitable. Pero Jesús les enseña, les dice, sí, es parte del plan. Voy a sufrir a manos de los líderes religiosos judíos, me van a entregar a los gentiles que me van a matar y voy a resucitar 3 días después. Eso lo repite Marcos 3 veces en estos 3 capítulos y deja perplejos a los discípulos, ¿no? Y llama a los que lo siguen y sigue leyendo eso, sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es un texto difícil, es un texto que va más allá de la comprensión de los discípulos. Nosotros ya lo vemos con otra perspectiva, pero aún así es un texto difícil y perplejo. Los oyentes dicen, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Jesús ya sabía que iba a morir? O sea, se sabía que el Rey, Hijo de Dios, tenía que sufrir y dar su vida por todos aquellos que lo siguen. Además, no iba a ser una muerte accidental, no iba a ser un suicidio, sino que era una muerte hecha por la voluntad de las personas. Estaba a explicar toda la situación de lo que va a pasar y que además de todas maneras va a haber la resurrección y que él va a estar por encima de la muerte. Pero él conecta todos estos eventos de lo que va a pasar en un futuro con la idea de que están dispuestas ustedes a seguirme hasta la muerte, porque mi discipulado, mi enseñanza es radical. No es nada más decir buenas palabras o una moral buena, sino es un llamamiento radical. Y aquí es donde está él pidiendo, ¿están dispuestos ustedes a seguirme hasta el final o no? Y eso es lo que se habla, ese punto crucial que cambia todos los, digamos que todos los personajes en la historia y cómo van a reaccionar ante una situación nueva, ¿no? Ya no es nada más seguir a Jesús y ver los milagros y tener los privilegios que habían tenido hasta ahorita, sino que iba a haber un sufrimiento. Hermanos, ¿qué es lo que nos está llevando este mensaje? Y más bajo el pensamiento de lo que estamos viviendo en esta semana históricamente. Sabemos, y lo dice Juan también en el primer capítulo, y eso es la diferencia, digamos, Marcos y los otros evangelios hablan del principio histórico de Jesús que nació, etc. Pero en Juan ya se ve, programático de Juan, cuál es el mensaje del texto bíblico. Y para Juan, el punto principal es el siguiente, es que Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí que ha venido para sufrir, para quitar el pecado del mundo y para reconciliar al ser humano con Dios. Entonces, esto son palabras difíciles de entender y más si lo vemos desde el punto de vista del futuro. Pero si ustedes ven en el Antiguo Testamento y en muchas culturas, siempre se buscaba hacer sacrificios para mantener a los dioses contentos. Y el mensaje nuevo y radical del Evangelio de Jesús es que dice, ustedes no pueden hacer nada
por reconciliar al ser humano con Dios, sino que Jesús es el Cordero de Dios que toma los pecados del mundo y entre la muerte de cruz muere por aquellos que buscan a Dios y resucita y les da una nueva vida en Cristo a las personas. Es un mensaje radical, no es un mensaje fácil. Mucha gente puede decir es una locura. Y sí, muchos dicen la cruz es locura. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir en esto el texto? Si ustedes ven, primero es el contraste de la historia, diciendo Jesús, Pedro, quítate de mí, esto es lo que va a pasar. Y esto es el plan que vamos a seguir. Y no puedes tú decir que esto no puede ser o que ustedes me van a defender. Esto tiene que pasar. Y este sufrimiento también es parte de los que siguen a Jesús. Y después dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Digamos que ese es el mensaje principal después de esta situación. O sea, el seguir a Cristo no es nada más, digamos, seguir a un buen maestro, sino que Él pide en este momento ya, en este momento crucial de la historia, que uno también se niegue a sí mismo y siga a Jesús. Y después vienen razones. ¿Por qué? Porque todo el que quiera hacerse a sí mismo, salvarse y buscar su propia vida, la perderá. Porque ¿de qué sirve salvar uno su vida si uno pierde su alma? Y tercero, porque el que se avergüenza de mí ahorita, me avergonzaré yo en el futuro de él. O sea, está hablando de ahora sí, un llamamiento radical. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y lo que nos está llevando la historia, por ejemplo, ahora de Rusia y Ucrania, es que se tiene que posicionar todos los que están, hasta ahorita habían estado buscando tener un poco de un rol de intermediarios entre Ucrania y Rusia. Pero la forma en que Rusia está entrando a Ucrania no deja más que tomar una posición radical y decir, esto no es aceptado. Entonces, exactamente Jesús está diciendo, ahora esto va a pasar y ahora yo necesito que ustedes tomen una decisión. Y la idea es que tomen su cruz porque yo también la voy a tomar. Y que estén dispuestos a perder su vida y y aceptar que son cristianos. Entonces, 3 puntos, hermanos. El primero, reconocer que el plan de Dios no es como nosotros nos lo imaginamos. Reconocimiento en obediencia de ese camino. Y el mismo Jesús también, ¿se acuerdan que decía, Señor, que pasa de mí esta copa? Él mismo como ser humano no quería sufrir. Nadie quiere sufrir. Entonces, este camino es un acto tremendo teológico de aceptación de la dependencia de Dios, del camino de Dios. Decía un gran teólogo suizo, Karl Barth, que escribió muchísimos libros muy famosos, una dogmática, 30 volúmenes de teología, y él perdió, por ejemplo, su cátedra en Bonn cuando estaban los nazis y huyó a Suiza. Y en medio de esta situación de que los cristianos tenían que tomar una posición contra los nazis o aceptar más o menos a los nazis, él decía, el punto principal es la guía de Dios. Y es un acto radical la oración. Así como ven ustedes atrás de mí, como estos cristianos en Ucrania están orando ante Dios en la nieve. Es un acto radical de reconocimiento de que Dios está en control de la situación. Si no, ¿para qué oramos?
Entonces ese es el primer punto teológico, un trabajo teológico, es la oración. Si yo me hinco y tomo las manos y en la situación crítica en la que esté, confío en Dios y creo en el poder, en la providencia de su obra en la tierra, entonces estoy siendo radical en esto. Y ese es el primer punto, reconocimiento radical de que el camino de Dios no es como nosotros no lo imaginamos o como se lo imaginaban los discípulos. Es un llamado radical a un camino diferente al que nosotros nos imaginamos y que sí puede implicar sufrimiento. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes, algunos se acuerdan, nuestra iglesia hispana que nos visitaron los misioneros hace años que viven en la zona de Donetsk y que hablaban de que habían ido en la mañana a la iglesia y cuando regresaron a su casa, unas horas después, estaba su casa completamente destruida por un cohete. Entonces ya esto se veía desde años y hablaban de que oráramos por ellos, por la situación política, etc. Entonces decía uno, bueno, ¿por qué no se van de ahí? Pero ellos sentían que su llamado como misioneros en esa zona es importante. Y nuestra posición, hermanos, es orar, radicalmente orar, como los hermanos de que están atrás en esta foto. Radical, el trabajo teológico es reconocer el primer punto, que Dios está haciendo su obra y que tenemos que reconocer ese camino aunque no lo queramos hacer, el camino del sufrimiento, y aunque no lo podamos entender. Ese es el primer punto, hermanos. Reconocer, y Pedro lo tuvo que reconocer, que lo que él se imaginaba y los discípulos de lo que iba a hacer Jesús con su mensaje no era lo que ellos imaginaban. Segundo punto, hermanos, es que aceptar el llamado a la salvación. La salvación de Jesús es sacrificio, es muerte de cruz. Y uno quisiera que no fuera así. Quisiera que que Jesús no tuviera que pasar por ahí. Pero esa salvación que ha costado la sangre de Cristo es la que Él nos ofrece. Entonces, en humildad, reconocer esa salvación. Y si vemos en 2 Corintios 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, lo voy a repetir. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, es también un llamamiento radical. ¿Quieren aceptar la salvación de Jesús? Es una salvación que no es para uno mismo, para vivir uno más egocéntrico, sino para vivir por Jesús, por aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea, es una salvación que implica pues ya no vivir para uno mismo, como dice entonces también el texto que en Marcos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y si alguno quiere venir a mí en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es un mensaje popular, no es una salvación sin condiciones, es una salvación que implica un seguimiento radical de sufrimiento y de la muerte de cruz, como lo vieron muchos del primer siglo, muchos cristianos que fueron perseguidos durante el Imperio Romano y sufrieron. Y pues sabemos por la historia que también Pedro mismo y Pablo murieron martirizados. Claro que también estamos viendo eso en muchas partes del mundo, no solo en Ucrania, de cristianos que están siendo perseguidos, o la injusticia. Simplemente no tiene que ser cristiano, sino que se vive la injusticia
también como lo vivió el teólogo Karl Barth, vio pues cómo sufrían las personas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es radical el llamamiento cristiano a una vida de sacrificio y de oración y de saber de que uno tiene que negarse a sí mismo. Negar aún, como lo hemos visto en muchas historias, por ejemplo, de personas que ayudaron, eh, que escondieron a judíos en sus casas de los nazis y a riesgo de su seguridad y de su vida. Entonces esto pasa aún en nuestros días. Sabemos también de cristianos mayas en la zona en México, en el sur, que se les ha quitado sus tierras porque no quieren participar de las fiestas locales eh, y no quieren dar sus dineros para celebrar ciertas fiestas que no quieren hacerlas, y entonces son una amenaza para el pueblo y también son perseguidos. Entonces es, en primero, reconocer que el camino al que Dios nos llama no es el que nosotros pensáramos que es. El segundo, que el aceptar la salvación de Jesús implica también aceptar el no vivir ya para uno mismo, sino aceptar la salvación de Jesús con agradecimiento y buscando el camino de negación, pero no de flagelación, sino una negación reconociendo que ahora nuestras prioridades son otras. Y el tercer punto es aceptar el llamado al servicio en la tierra como profetas de la iglesia. Decía este teólogo también que cuando uno une sus manos en oración, como lo hacen los hermanos de aquí atrás, es también el principio de la rebelión contra el desorden de este mundo. Lo voy a repetir. Al unir nuestras manos en oración, es el principio de la rebelión contra el desorden en este mundo. Entonces, exactamente es lo que están haciendo los hermanos cristianos ucranianos atrás. Están en rebelión, demostrando que lo que está pasando es injusto, que lo que está pasando no está bien. Es una forma abierta de rebelión. Y ese es el principio, una rebelión pacífica que denuncia las injusticias del mundo. Entonces, es lo que está pidiendo también Jesús a sus discípulos y a su pueblo, porque el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Pero si tú te hincas ante el mundo, ante la injusticia, y pides el poder de Dios y el cambio, no te estás avergonzando de mí, sino que estás dispuesto a sufrir conmigo. Entonces, es el reconocimiento, hermanos, de que el plan de Dios no es como lo pensábamos. Es la aceptación de una salvación que implica también negarnos a nuestras comodidades, a nosotros mismos. Y el tercero es un llamado a denunciar el desorden y a hacer un cambio en la vida de nuestros semejantes. Él lo dice también de una manera, este teólogo muy bonita, que dice que es un llamado a que el reino de Dios, como dice también en Miqueas 6:8, que hagamos justicia. Es un llamado a ser los policías políticos de la injusticia y a buscar nuestro llamado social samaritano. Políticamente y socialmente es un llamado radical a traer la justicia de Dios a la tierra, de traer el orden al desorden, de hacer misericordia a aquellos que sufren. Como dice otra vez en Miqueas 6:8, dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti?
Él ha declarado lo que es bueno. Dios ya dijo lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Exactamente eso. En otro orden, humillarte ante nuestro Dios es el punto 1, reconociendo que su plan no es como nosotros lo pensamos. El segundo, amar misericordia sabiendo que Dios nos amó primero. Y tercero, hacer justicia, porque somos llamados a actuar y no solo a aceptar las viandas de la salvación, sino que sigamos en obediencia al cambio en donde estemos, como nuestros hermanos ucranianos atrás orando. Y para terminar, hermanos, les recuerdo, en Primera de Pedro también habla Pedro de que somos llamados a ser sacerdotes y reyes, sacerdotes, y también a cambiar en donde estemos, a generar un cambio en la injusticia. Dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes ya han sido escogidos por Dios, son especiales. Son real sacerdocio, son sacerdotes, son intermediarios entre unos por otros. Nación santa, ustedes como cristianos ya son parte de un nuevo reino. Y pueblo adquirido por Dios, ustedes han sido salvados por la sangre de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncien las virtudes, lo bueno de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que les dio la salvación. Entonces, en otras palabras, es decir, ustedes son reyes, sacerdotes y profetas en este mundo. Como reyes, ustedes tienen que orar y procurar traer cambio en donde estén, actuando como reyes responsables para todos aquellos que están a su alrededor en servicio, como dice Jesús. Vine a servir. Nos llamó a ser sacerdotes unos de otros, como le están diciendo estos hermanos, como están atrás de mí los hermanos orando unos por otros sin cesar, intercediendo unos y otros protegiéndonos por medio de la coraza de la oración. Y también como profetas en la oración, denunciando la injusticia, denunciando el desorden en este mundo e implorando por la venida de Dios para que haya un cambio real en las personas. Le damos gracias a Dios por su palabra, que aunque es dura, es muy, muy eficaz para estos tiempos tan difíciles. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén.